Y de inmediato nos vamos a Río Gallegos. Así es, está hablando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La escuchamos. A la historia del viejo hospital regional, Gabriel. Y marcaba las críticas de la oposición. Yo era legisladora en ese entonces. Me tocó, yo no recuerdo si, ¿vos te acordás, Zanini, si era por ley especial o por ley de presupuesto que sacamos el hospital? Por ley de presupuesto. Bueno, cuando se discutió la ley de presupuesto con el hospital, la pelea fue fenomenal. Yo era diputada por el Frente para la Victoria Santacruceña. ¿Y cuál era el tema? Por la galería era lo que decía Alicia, que no, que es muy grande, que acá no se necesita. En realidad no había hospital regional. El viejo, hoy Centro Cultural, era el viejo hospital, que era una sucesión de pasillos. Las distintas administraciones habían ido armando pasillos. No tenías habitaciones particulares, había salas generales. Por ahí te podías cruzar con una persona en estado psiquiátrico en el hospital, así como lo estoy contando. Este era el hospital, que si era hospital regional, era un hospital regional, se decía hospital regional como se podía haber dicho cualquier cosa. Bien. Y uno se pregunta, y seguramente vos, Gabriel, decís, pero ¿cómo puede ser una comunidad en la cual no le gusta un hospital grande e importante? No. A la comunidad le importaba. Lo que pasa es que en la Cámara de Diputados, además de la que suscribe, por la oposición, había intereses médicos. ¿Por qué? Porque ese viejo hospital horrible, que te daba miedo entrar porque no sabías si salías, era el único público que había. ¿Pero qué había además de lo público? Obviamente, sanatorios privados. 2 sanatorios privados, de los cuales uno de sus principales accionistas, a que no sabes, era diputado. Dale, vamos. Mirá qué fácil que estaba todo. Era. Entonces decían, no, qué grande, qué elefante blanco, nada, eran intereses. Como siempre pasa, el tema de los políticos y la representación política que renuncia a representar a la sociedad para empezar a representar a los intereses de las corporaciones. Tan viejo y sencillo como eso, Gabriel, compañeros, compañeras, amigos, amigas, santacruceños. Sobre todo veo mucha gente joven que a lo mejor no se acuerda de la historia porque no la conoció. Pero esta es la verdad. Sentado en la banca, y lo conocía y era una buena persona, porque la verdad que no tengo nada que decir de él. Pero bueno, en definitiva, ni de los que votaban junto con él, que era todo el bloque de la oposición. Ni siquiera quiero nombrar el partido para no empezar con líos, que esto. A ver si podemos pensar un poquito, los argentinos y las argentinas, haciendo abstracción de quién lo dice, sino qué es lo que dice exactamente. Bueno, bien, el hospital obviamente se hizo. Kirchner vendió, como Alicia indica, ese palacete que teníamos en la calle Córdoba, se refuncionalizó las oficinas del Banco Provincia de Santa Cruz en Buenos Aires, y está la Casa Santa Cruz, que también durante mucho tiempo fue horrible, horrenda, hasta que lo convencí que tenía que hacer una cosa mejor. Le digo, no puede ser que vos atiendas en Buenos Aires. Bueno, Néstor era un impulsor de la obra pública, lo menciona Gabriel. Fíjense qué notable que nosotros aquí, cuando en los años 90 la desocupación era de 2 dígitos en todo el país, nosotros teníamos la desocupación más baja del país, 2.5, y era pura y exclusivamente por el impulso de la obra pública en Santa Cruz, que eran hospitales, que era el puerto de aguas profundas de Caleta Olivia, que era el aeropuerto internacional del Calafate, que eran los hospitales, las escuelas, o sea, la infraestructura económica, social, educativa, etcétera, etcétera. Bien, el hospital se hizo y luego, cuando Alicia asume, Alicia era la que planteaba la necesidad de ese hospital. Alicia fue nuestra ministra de Asuntos Sociales acá en la provincia durante las 3 presidencias, gobernaciones, perdón, de Néstor, y de Desarrollo Social durante nuestras 3 presidencias. La mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo el país. La mejor. La mejor. A ver,
A ver, esta señora que está a mi derecha recibió en junio del año 2003, al mes de Néstor asumir como presidente de todos los argentinos, 2.100.000 planes de trabajo que eran los famosos jefes y jefas de hogar, jefas y jefas de familia, jefas y jefes de hogar. 2.100.000. Cuando terminó como ministra de Desarrollo Social en diciembre del 2015, eran 240.000 aproximadamente, que además estaban organizados en cooperativas, trabajaban. También es cierto que no fue obra, eso no se soluciona en el Ministerio de Desarrollo Social, tengámoslo claro. Eso se desarrolla en el Ministerio de Economía con un proyecto de país que industrialice, que genere fuentes de trabajo, pero que al mismo tiempo pueda administrar racional y científicamente la acción social que siempre una sociedad requiere para los sectores más vulnerables, para los que les cuesta salir y para lo que se denomina muchas veces como focos estructurales y cristalizados de pobreza. Esta es la verdad de la milanesa. Y bueno, cuando llegó acá a la gobernación, también vio la necesidad. Me acuerdo que Rocío García, que era en ese momento nuestra ministra de Asuntos Sociales, fue la que firmó la cesión de los terrenos, luchó mucho por eso. También firmó la cesión de los terrenos de la municipalidad junto con el entonces intendente para poder hacer la obra. También sabía que el hospital que inauguramos en el año 95, las clínicas, obviamente la gente empezó a atenderse en el hospital porque era de un nivel que no tenía ninguna clínica privada. También se reformó la carrera sanitaria, muy importante, y también se peleó mucho con eso. Yo era también legisladora. ¿Por qué? Porque se había armado una carrera sanitaria, cuando llegamos allá por el 91, que, por ejemplo, era una serie de puntajes que, aunque Favaloro viniera acá, perdía el servicio de cardiología, porque habían establecido una forma de puntaje por residencia, por nacimiento, por lo que fuera, que impedía. Y además se estableció algo muy importante: se bloqueó la matrícula de los jefes de servicio para evitar la competencia de lo público contra lo privado y de arruinar lo público para que terminen la historia de siempre. Yo digo siempre que la Argentina es un país circular. Miren, le comentaba recién a Gabriel que estar en este lugar, el Salón Blanco, es para mí muy fuerte. La última vez que hablamos en este lugar con Néstor, esta es la mesa donde nosotros, durante los 12 años, cuando ganábamos las elecciones y veníamos después de un acto eleccionario a festejar, la militancia entraba con los bombos, las banderas acá al Salón Blanco, y Néstor y yo nos subíamos arriba de esta mesa y de acá hablábamos. Es un lugar muy, muy entrañable. Y la verdad que cuando me fui de acá, nos fuimos, fue en el 2003, Néstor había llegado de cazuela, como digo yo, a la presidencia. Néstor es un hijo de la crisis del 2001, absolutamente. Y fue presidente por la crisis del 2001. Y la verdad que esa crisis del 2001 y todo lo que vivimos, porque nos había tocado vivir en la Municipalidad de Río Gallegos la crisis de la hiper del 89. Ahí estábamos en la Municipalidad de Río Gallegos. La crisis del 2001, a mí como senadora en Buenos Aires, y Néstor obviamente acá como gobernador, pero con una provincia muy ordenada, con sus sueldos al día, en un país donde hubo 14 monedas provinciales, patacones, lecops y no sé cuántas otras monedas. Acá siempre se pagó en pesos, moneda nacional, al día, sin desocupación. Esta es la realidad. Y cuando nosotros nos fuimos de acá, inclusive cuando yo terminé como presidenta ese 9 de diciembre, pensé que nunca más íbamos a volver a aquello. Yo no sé si ustedes han visto en estos días una serie que se llama Diciembre 2001. Se las recomiendo. Diciembre del 2001... la dirige, creo que el director, el chico de
Benjamín Ávila, que fue el director de Infancia Clandestina. Y está basada sobre un libro del Palacio y la Calle del escritor Miguel Bonazo. Y narra la caída de la convertibilidad, esto es, de un peso es igual a $1, narra la caída, y junto con la caída del gobierno, obviamente de la alianza, que había llegado diciendo que se iba a mantener a como diera lugar esa convertibilidad, y narra, y se ve a todo un gobierno, ministro de Economía, presidente, pendientes, que si el Fondo Monetario Internacional gira o no gira los fondos, algo que podría traspolarse exactamente a lo que nos pasa ahora. Y la verdad que yo creí que se había terminado eso, porque cuando Néstor paga al Fondo Monetario Internacional en el año 2005 no fue un acto ideológico, fue un acto absolutamente pragmático. Creo que fue el acto más pragmático que un presidente ha tomado en la historia argentina. ¿Por qué? Porque si vos querés ser presidente y te postulás para presidente, es porque querés gobernar el país, es porque querés decidir qué es lo que se va a hacer en la economía, en obra pública, en educación, en lo que fuere. Y para eso necesitas recursos. Claramente no se puede hacer sin recursos. Y cuando Néstor toma la decisión, junto con Lula en Brasil, de pagarle esto al fondo, hace el acto más pragmático del que se tenga memoria. ¿Por qué? Porque recupera para la Argentina el timón de su economía. ¿Ustedes creen que fue casualidad que durante 12 años hubiéramos podido desarrollar un plan de obras públicas como nunca se había hecho hasta ese momento? Incorporar derechos, la asignación universal. Uno si mira esa serie, eso sí, esa serie es lo mismo que ahora con respecto al Fondo Monetario Internacional y la tensión, la pistola en la cabeza que te ponen. No es el mismo país, no es el mismo país. En el país del 2001 tenías 2 dígitos de desocupación, la UH no existía, no había habido inclusión previsional, con lo cual la mayoría de la gente no había podido acceder a un beneficio previsional. Había hambre, pero se vuelve a repetir la misma historia. Miren, y ahora yo recuerdo cuando el 10 de diciembre del 2021, ¿se acuerdan cuando Lula vino a visitarnos? Todavía no se había lanzado como candidato a presidente. Lo dije en la plaza, guarda, ojo, porque miren lo que pasó en el 89. Lo refleja el libro que tantas veces lo he recomendado. Se lo mandé al presidente de regalo, espero que lo haya leído, aunque no sé, me parece que no. El de una temporada en el 5º piso de Torre. Bueno, lo que narra ese libro que pasó en el 89 es lo que pasa 12 años después, exactamente 12 años después, en el 2001. Y es lo que está pasando ahora, 20 años después, porque por el brutal endeudamiento privado primero y lo que sobrevino después, la llegada del Fondo Monetario Internacional, Alicia pudo reconstruir la provincia porque lo hicimos con mucho esfuerzo y no tener endeudamiento, porque el endeudamiento del país no fue solamente del país, también fueron las provincias. Hay provincias que tienen el 98% de su deuda en dólares. Miren, yo quiero tomar un caso y no quiero inmiscuirme, pero me parece, porque además es un caso muy emblemático, Gabriel, porque es un lugar, una provincia donde, bueno, no nos quieren, no sé si a los peronistas, a los K. Entonces no nos quieren a los K porque los K, no sé, no nos quieren Córdoba. ¿Me podés poner, por favor, el primer gráfico? Miren. Este es el stock de deuda pública en miles de millones de pesos a precios de diciembre del 2022. Fíjense la deuda que tenía Córdoba en el 2005. Es la barra primera, ¿ven?
allá arriba. ¿Ven la más bajita? Esa es la del 2015, cuando se fue la que no me quieren nada en Córdoba y somos... Pero no debemos haber hecho tan mala política para... Si te pudiste desendeudar de esa manera, ¿conocerán todos en Córdoba esos gráficos, esos desendeudados? Seguro que no. Y fíjate vos, cuando vuelven los amigos, cómo se vuelve a endeudar la provincia. Este es el gráfico de endeudamiento. Fíjense el segundo, por favor. Ese es un stock de deuda en relación a los ingresos. ¿Cuánto le llevaba de ingresos cuando llegamos nosotros? Y el nivel más bajo era un 13,80 de todos los ingresos que tenía Córdoba, ya sea propios o por Copa, o por cualquier otra transferencia nacional, el 13,80. Cuando nosotros dejamos la presidencia el 10 de diciembre de 2015, 2,50 del total de los ingresos. Y vamos al último, no quiero aburrirlos con gráficos. Composición anual de la deuda pública según moneda. Miren, en el 2005, el 19,20 era en pesos y el 80 en dólares. Fíjense, en el 2015, cómo habían reducido a un tercio la deuda, habían aumentado la deuda en dólares y reducido la deuda en... Y fíjense cómo está al 2020. Miren cómo estaba el 2019 cuando llegamos, 94% en dólares. Y ahora 97,27 en dólares. Sin embargo, uy, qué malos son los K. Bueno, ¿saben cómo es esto? No discutir en serio sobre números y cosas y discutir únicamente con prejuicios e ideología. Esto nos va a llevar a la ruina definitivamente a los argentinos. Sí, los argentinos, y por eso un poco esto de unión por la patria también, ¿no? Si los argentinos no advierten que cualquiera sea su ubicación política, ideológica, necesitamos imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y que además permita tener una postura única, uniforme, nacional, patriótica, frente a los que nos exigen programas de ajuste. El otro día recibí a un importante funcionario extranjero que me decía, bueno, pero nunca se presentó un programa macroeconómico. Pero, perdón, ¿por qué no me trae el programa macroeconómico que les dio Macri cuando le dieron 45.000 millones de dólares y les prometió que se los iba a devolver en 5 años? Tráigamelo y a que lo convenzo a los que están en el gobierno y que manejan la economía a que lo lleven adelante, por favor, vamos. ¿Qué programa macroeconómico? Le dieron los 45.000 millones de dólares para sacar los dólares que habían traído los fondos de inversión para hacer carry trade en la Argentina a una tasa exorbitante y que no se podían ir, y entonces le pusieron todo el dinero y se produjo la fuga de dólares más vertiginosa y cuantiosa en apenas 3-4 meses del que se tenga memoria. Esto es lo que estamos viviendo de vuelta a los argentinos. Por eso es importante que tengamos en claro la necesidad que tenemos que plantear a la sociedad acuerdo. Yo lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo. Y por eso creo que también que exige por parte de todos una gran responsabilidad, porque es necesario... Alicia siempre habla de politiqueros y este término, a mí mucho no me gusta eso que decís, siempre de politiqueros baratos. Son politiqueros caros, querida, porque le han costado mucho al país. Le han costado mucho al país. Son muy caros, son en dólares además. ¿Quién los tuviera? No, son muy caros y por eso exige mucha responsabilidad y por eso exige recuperar para la política la representación política, que cuando a uno lo votan, sepa que está votando y que ese voto va a ser honrado sentado en una banca o sentado en la Casa Rosada. Miren, yo quiero ser clara, porque ustedes saben que lo mío no es ser simpática ni diplomática.
Es decir, siempre me han criticado esta vocación de no querer hacer amigos en la política. Pero la verdad es que cuando uno escucha que por ahí, desde el propio espacio político, amenazan con ir al partido judicial, digo, con todo lo que nos ha pasado y con todo lo que acá me permito un poquito de personalismo tal vez, me ha pasado, y ya no hablo desde causas de condena, no, hablo de intento de asesinato y de impunidad para los que participaron, planificaron, borraron. Sin embargo, hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso, pero sí ponen empeño en querer ir al partido judicial. Y la verdad que cuando, toda esta discusión de que si hay paso, que candidatura única, la verdad que cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, por lo menos mientras a mí me tocó ser presidenta, la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible. Esa es mi idea, pero es mi idea. Es mi idea. Jamás se me hubiera ocurrido en una campaña ir a una provincia o llamar a una dirigente política para que fuera candidata a senadora contra la candidata a senadora que tal gobernador o tal gobernador puso en tal provincia. No se me pasa por la cabeza eso. Entonces creo que es necesario recuperar el concepto de representación política. Y cuando hablábamos de lugares, de la necesidad de volver a recuperar que el que vota sabe que va a votar eso y que cuando se sienta en la banca va a honrar eso, es parte también de los mecanismos de representación cuando se discuten. Miren, cuando formamos Unidad Ciudadana, vos estabas en otro lado, Agato, pero debo decirlo que lo quiero mucho y además este hombre es uno de los funcionarios que sí funcionan. Debo decirlo, porque sería injusto igualar. Hay muchos funcionarios que funcionan, es cierto. El problema es que no tuvimos a los que funcionaban en los que estaban manejando la economía y la tarasca. Este es el problema que tuvimos. A ver, porque el Cato puede ser extraordinario en obras públicas, Luana puede ser buena en el PAMI. El otro día el presidente relataba una anécdota, lo digo porque lo dijo públicamente en un discurso, que el presidente de un laboratorio le había dicho que por primera vez no le habían pedido retornos, coimas o dinero, como quieran llamarlo, en un gobierno. Esto saben que es el PAMI, porque el PAMI es el que compra los laboratorios. Bueno, porque también a lo mejor, ojo, puede ser que durante nuestros gobiernos también haya alguien que haya pedido. Estuvo ahí una señora que es muy honesta de la oposición en el PAMI, ¿no? No sé, a lo mejor se le traspapeló eso al señor presidente. Estoy repitiendo lo que escucho y lo que se dijo públicamente. No estoy impugnando a nadie, ni nada. Estoy repitiendo simplemente lo que se dijo. Entonces, creo que es hora de llamar a las cosas por su nombre y de ejercer con responsabilidad y hacer las cosas que se tengan que hacer para ejercer precisamente esa responsabilidad que la gente confirió en un momento muy difícil y hablar a la gente y decirle la verdad. Yo recuerdo ese 10 de diciembre del 2021 cuando advertí, ojo con lo que se firma, ojo con lo del fondo, porque el fondo es esto. Me dijeron, tranquila Cristina, está todo bajo control. Cuando el fondo irrumpe en un país, quiere marcar, y sobre todo cuando irrumpe después de un préstamo de la magnitud el que le dieron a la Argentina, que compromete el 60% de la capacidad prestable del organismo. Entonces, esto no significa saltos al vacío ni que no hay que pagar, no. Hay que decirle a la sociedad la verdad.
Si tenés que firmar porque tenés la 45 en la cabeza, tenés que decirle que te hacen firmar, porque después de todo ese préstamo no lo adquirió este gobierno. No es responsabilidad de este gobierno. Lo sufre este gobierno y lo sufre la sociedad argentina. Pero creo que es hora de comenzar a hablarle con la verdad a la sociedad y decirle la verdad. Si te pusieron la pistola en la cabeza, decirle que, pero no le digas que está todo solucionado, ya lo arreglé, está todo control, déjenlo. No es así. Porque entonces sobrevienen después las crisis de representación política. Y sobrevienen también esas propuestas de que vamos a quemar aquello, vamos a quemar lo otro, o vamos a reprimir, o vamos... Tenemos que solucionar el problema de la falta de dólares en la Argentina. El problema que hoy tenemos es que no tenemos dólares, escasez de dólares. Y necesitamos dólares no solamente para pagar la deuda privada y del fondo, sino también dólares para sostener la industria, para invertir en innovación y tecnología, que es lo que nos va a permitir dar el salto cualitativo en materia de exportación y valor agregado. ¿Alguien cree que vamos a poder pagar esos préstamos únicamente exportando commodities? ¿En serio que lo creen? Es necesario que entendamos, y además que fundamentalmente, como lo dije en Río Negro, el 10 de marzo cuando fui a dar una clase magistral, la escasez de dólares y los ajustes los va a sufrir esencialmente la clase media, que es la que más dólares demanda en forma directa o indirecta. Esa clase media que puede, algunos sectores, darse el lujo de viajar al exterior o de hacer compras por tarjetas con cosas importantes. ¿Quién cree? ¿A quién cree que le van a sacar ese nivel de consumo? ¿A quién? ¿Al que come polenta y arroz? No, hermana, te lo van a dar a vos, que hoy podés comprar cosas importantes y las cosas que consumís, insumos que también la clase media consume también en dólares porque son productos que demandan en su fabricación o en su importación dólares. Entonces hablemos con claridad. No podemos dejarnos manejar únicamente por los videógrafos que se plantean y con frases grandilocuentes. Miren, se los dice alguien que está despojada de toda vanidad y ambición. Yo he sido presidenta en 2 oportunidades. Me fui luego de completar 12 años y medio que me atrevo a decir que fueron los mejores 12 años y medio de muchas décadas. Porque yo quiero preguntarle a los que por ahí criticaban porque no podían comprarse nada más que $2.500 por mes, porque ese era el cepo nuestro. ¿En serio que vivían mal cuando gobernábamos nosotros? ¿En serio que no podían ahorrar a fin de mes con el trabajo? ¿En serio que muchos no pudieron conocer por primera vez el exterior cuando nosotros fuimos gobierno? ¿Es mentira todo eso? ¿O no se acuerdan los que le reprochaban, les hicieron creer que podían tener teléfono celular, plasma, etcétera, etcétera? Entonces creo que es necesario, y esto no lo hago pasando factura ni nada, simplemente para que reflexionemos los argentinos, porque la situación es compleja, es difícil y exige seriedad y responsabilidad de todos los actores, oficialistas y opositores. Creo sinceramente que es necesario volver a ejercer ese amor por la patria en todo caso. Y si no les gusta la palabra patria porque suena demasiado grandilocuente, el hogar y la familia, porque en definitiva la primera patria que uno tiene es la familia. Son tus hijos, son tus nietos, esa es la primera patria. La patria chica, la patria del corazón, la patria de la casa, la patria del hogar. Bueno, entonces es hora de que en nombre de tantas cosas, en nombre
del derecho que tienen los jóvenes y que tienen nuestros nietos a vivir en un mundo mejor, es necesario que reflexionemos y creo que impulsemos concienzudamente y con responsabilidad que haya diálogo entre todas las fuerzas políticas para abordar el terrible tema del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Créanme que ese es hoy el principal problema que tiene la República Argentina. No los trajimos nosotros. Es más, cuando se discutió en la Cámara de Diputados si se pagaba o no se pagaba lo que demandaban los fondos buitres, fue el diputado Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Santa Cruz, el que advirtió que si se hacía eso, la Argentina iba a terminar una vez más en el Fondo Monetario Internacional. Y hoy estamos ahí, en el Fondo Monetario Internacional, con una deuda como nunca. La que Néstor pagó eran apenas, pero claro, al lado de este era apenas 9.800 millones de dólares. Acá, además de los intereses y del capital que no se reducen, además hay sobretasa de interés por la magnitud del préstamo acordado. A ver, como le dije a ese funcionario que me vino a ver y le digo, es cierto que el país es uno solo y la República Argentina es una sola, independientemente de cuál sea el partido que lo gobierna, pero el Fondo Monetario también es uno solo. O ahora me van a hacer creer que Kristalina Georgieva no tiene nada que ver con Christine Lagarde. A ver, responsabilidad compartida en todo caso, pero no solamente responsabilidad, que además siempre terminan pagando los sectores más vulnerables. Así que desde acá, de Santa Cruz, desde esta mesa donde nos subíamos con Néstor Kirchner para festejar los triunfos electorales, un saludo muy grande a todos mis compatriotas. Muchas gracias a todos y a todas.